Entonces vamos a pasar ahora al capítulo sobre patología hepática. Vamos a hablar sobre la mayoría de las hepatopatías, ¿sí?, que existen. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos, ¿verdad? Tenemos que recordarnos un poquito de la histología. Ustedes ya saben, ¿verdad?, que la unidad anatómica del hígado y cómo se organiza el hígado es en forma hexagonal, y esta estructura que vemos aquí es lo que nosotros llamamos lobulillo hepático, ¿verdad? Vamos a ver que en cada extremo estos lobulillos se caracterizan por tener esto que se llama espacio porta con su contenido, que va a ser una rama del ducto biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta, ¿verdad? Vamos a ver que las células hepáticas se organizan en columnas, ¿sí? Y estas columnas están separadas por un espacio vascular capilar, ¿verdad?, que es sinusoidal, que le vamos a llamar sinusoide hepático, ¿verdad? Todos esos vasos capilares sinusoidales drenan en una vena central, que luego varias venas centrales confluyen, ¿verdad?, en las venas suprahepáticas, y por último estas desembocan en la vena cava eh, inferior, ¿sí? Y de ahí van al corazón, ¿verdad? Entonces, esta organización que le estoy mencionando aquí es una organización anatómica, nada que ver, ¿verdad?, con su organización funcional. Vamos a ver que la organización funcional del hígado está dado por lo que se llamaba el acino hepático. Y este acino hepático era una estructura que tenía una forma más romboidal, que va a estar delimitado por dos venas centrales, aquí debería estar la otra, ¿sí? Y dos espacios portas, ¿verdad? Entonces tenemos una estructura más o menos romboidal, que dividimos en zonas, ¿verdad? Una zona más lejana de la vena central y más cerca del espacio porta, ¿sí? Una zona 3 que está cerca de la vena central y lejos del espacio porta, y una zona intermedia o zona 2, ¿verdad? Entonces esto tiene mucha relación con la función que tienen los hepatocitos que están distribuidos en diferentes partes. Por ejemplo, estos que están aquí en la zona 1, vamos a ver que son hepatocitos que reciben mayor concentración de oxígeno, pero también reciben primeramente ciertas toxinas, ¿sí? Y vamos a ver que en la zona 3, por ejemplo, va a tener que resistir más la disminución de oxígeno porque le llega luego menor concentración de oxígeno, ¿verdad? Y la zona 2 sería una zona intermedia. Eso es muy importante que se acuerden, ¿sí? Con respecto a las patologías hepáticas, nosotros vamos a ver que muchas de ellas van a producir alteración, ¿verdad?, de la función de los hepatocitos. Y eso se puede determinar, se puede detectar, ¿verdad?, mediante diferentes pruebas analíticas. Por ejemplo, nosotros podemos saber que los hepatocitos están dañados, ¿verdad?, cuando estos, por X motivo, se rompen y liberan todas sus enzimas al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces se detectan en sangre enzimas que solamente están en el hígado, se llaman las enzimas hepáticas, ¿verdad? Aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, lactato deshidrogenasa sérica. Este lactato no es tan específico porque muchas otras células también libera, pero las transaminasas sí son específicas de los hepatocitos. ¿Ok? Entonces, cuando estas enzimas están elevadas en la sangre, se detecta eso, hay que sospechar de que hay una lesión, hay un daño a nivel de los hepatocitos. ¿Ok? También podemos ver que la función excretora de bilis del hepatocito está alterada cuando clínicamente podemos ver que si hay una obstrucción de las vías biliares, ¿sí?, esa bilis puede pasar a la sangre, ¿verdad? Entonces, esa bilis en la sangre, cuando está elevado en gran cantidad, eso le puede dar una coloración, ¿verdad?, amarillenta de la piel y la mucosa. Eso se llama ictericia, ¿ok? Pero cuando todavía no se puede detectar eso de forma clínica, podemos ver que esas sustancias están elevadas también en la sangre, ¿verdad? Se detectan, ¿verdad? Tenemos la bilirrubina sérica, ¿ok? Luego tenemos también, por ejemplo, otras enzimas que tienen mucha relación con la función excretora de la bilis, que es la fosfatasa alcalina. Cuando hay obstrucción de los ductos biliares, puede estar elevada esta enzima.
¿sí? Y indica, ¿verdad?, que hay una alteración de la excreción de la bilis, ¿ok? También lesión hepática, ¿sí? También tenemos este gamma glutamilaminotransferasa, ¿sí? También tiene mucha relación con la función excretora de la bilis, ¿ok? También podemos ver que cuando la bilis está aumentada en sangre, por supuesto también en la orina puede llegar a haber este producto, ¿verdad? Y luego tenemos ciertos productos que están relacionados también con la función de los hepatocitos, como lo son, por ejemplo, la albúmina. Cuando la albúmina está baja, quiere decir que los hepatocitos no están pudiendo producir albúmina, ¿verdad? Entonces, cuando hay albúmina sérica disminuida, por supuesto va a haber un edema. También los factores de coagulación que son producidos por los hígados, ¿verdad?, van a estar disminuidos, por lo tanto estos pacientes van a tener riesgo a sufrir hemorragias, ¿ok? Y también vamos a ver que cuando los hepatocitos no funcionan, vamos a ver que este producto que es producido por los hepatocitos va a estar también aumentado en sangre, que es el amoníaco, que los hepatocitos se encargan, ¿verdad?, de metabolizarlo para desintoxicarlos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver acerca de los mecanismos de lesión y reparación que pueden sufrir en el hígado. Tenemos que tener en cuenta algo muy claro. En realidad la patología hepática es muy complicada. ¿Por qué? Porque aquí no hay lesiones muy específicas, ¿sí? Y cuando vemos algo, ¿verdad? A veces también es muy difícil de cuantificar y poder apreciar, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de muchos mecanismos de lesiones, vamos a ver muchos aspectos microscópicos, macroscópicos, que no son específicos, ¿verdad? Y es un poco complicado. Vamos a tratar de... Entonces, tenemos que tener en cuenta que los hepatocitos y las células parenquimatosas del hígado pueden sufrir diferentes eh, procesos, ¿verdad? Por ejemplo, cambios degenerativos, ¿sí? Estos cambios degenerativos que puede haber en el hígado se llaman esteatosis y colestasis. Esteatosis hace énfasis, ¿verdad?, a la acumulación de tejido adiposo dentro del hígado, pero en realidad no es tejido adiposo lo que se acumula, sino lo que pasa es que como hay una lesión en el hígado, los hepatocitos no pueden metabolizar los lípidos, entonces almacenan dentro de su citoplasma. Entonces los hepatocitos terminan pareciéndose muchísimo a un adipocito, ¿verdad? Eso se llama esteatosis y es un cambio degenerativo y por supuesto es reversible, ¿ok? No indica todavía una lesión irreversible, es una lesión reversible. Acuérdense de los conceptos de las primeras clases que di. También tenemos la colestasis, ¿sí?, que es la acumulación o, sí, la acumulación de la bilis dentro de los ductos y también puede estar acumulándose dentro de los hepatocitos, ¿ok? También es una lesión reversible, ¿ok? Cuando se pasa, ¿verdad?, de la reversibilidad, pasamos a los irreversibles. Estamos hablando de la necrosis y la apoptosis. Entonces se puede ver necrosis, por supuesto, de los hepatocitos. ¿Cómo uno puede apreciar un hepatocito que está sufriendo necrosis? Podemos ver que estas células van a empezar con edematización, tumefacción, por supuesto ruptura celular. Vamos a ver que cerca de estos cambios vamos a ver una congregación de macrófagos, ¿sí?, para tratar de eliminar estos productos de las células muertas. Y luego tenemos también cambios apoptóticos. Podemos ver los que se llaman cuerpos de Consilman, que son hepatocitos apoptóticos, donde ellos van a estar retraídos, disminuidos en tamaño, van a tener el citoplasma un poco más denso y núcleo más pignótico, ¿sí? Podemos observar lo que se llama necrosis confluente. Una necrosis confluente consiste en una pérdida de hepatocitos alrededor de una vena central, ¿sí? Vamos a ver que, por supuesto, estos van a estar edematizados, tumefactos o algunos van a estar rotos con restos celulares y macrófagos, ¿ok? Y en su lugar va a haber un depósito de reticulina, ¿ok? Podemos ver también lo que se llama necrosis en puente. ¿Qué es una necrosis en puente? Cuando hay una necrosis que une entre dos venas centrales. Y muchas veces esto puede estar también ayudado por una retracción o una cicatriz, ¿sí? Y no se olviden también que los hepatocitos tienen una capacidad de regenerarse, ¿ok?
Entonces, todo esto que vemos aquí es súper inespecífico y cualquier patología que afecte al hígado puede tener, ¿ok? No es nada específico de ninguna entidad. Bueno, vamos a ver que el hígado se caracteriza por la formación, ¿verdad? Y la desaparición de cicatrices, ¿ok? Vamos a ver que cuando existe una lesión a nivel del hígado, este hígado, ¿sí? La lesión celular va a liberar ciertas sustancias proinflamatorias que van a ser principalmente factores de necrosis tumoral y también interleucinas, ¿verdad? Estos, ¿qué van a hacer? Van a activar a una célula que se llamaba la célula estrellada o célula de Ito. Si se acuerdan, la célula de Ito era esa célula que estaba, ¿verdad?, en el espacio perisinusoidal, entre el endotelio y el hepatocito, ¿verdad? Es una capa muy delgada, muy fina, donde hay una célula en reposo. Esa célula se llamaba célula de Ito, ¿sí? Cuando existe una lesión hepática, ¿verdad? Estas células se activan por diferentes sustancias proinflamatorias. Entonces, cuando estas se activan, van a empezar a proliferar, a convertirse en células miofibroblásticas, ¿verdad? Que van a realizar contracción, que van a disminuir el diámetro vascular, por lo tanto aumentando la resistencia vascular, también van a sintetizar mayor cantidad de fibras, de colágeno, ¿verdad? Fibrogenia, que todo va a generar, ¿verdad?, un aumento en la resistencia vascular y puede llevar a una hipertensión portal más adelante, ¿sí? Vamos a ver que esta fibrinogénesis, ¿verdad?, se da principalmente debido a este producto que es lo que se llama factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Este es el que está más relacionado, ¿verdad?, con la cirrosis, con la fibrosis del hígado, ¿ok? También vamos a ver que durante la liberación de ciertas sustancias proinflamatorias también existe inhibición tisular de ciertas metaloproteinasas, ¿verdad? Que van a degradar el colágeno, ¿verdad? Entonces existe un desequilibrio entre las sustancias proinflamatorias, antiinflamatorias y las sustancias profibrogénicas contra las contrafibrogénicas, ¿verdad? Y así. Vamos a ver que esta fibrosis inclusive puede regresar, puede regredir, ¿sí? Cuando se interrumpe esa agresión, ¿ok? Entonces, acá les muestra así una imagen, eh, simplemente para tener en cuenta. Esto es lo que nosotros vamos a ver en una cirrosis histológicamente. Es una tinción especial donde nos muestra el colágeno. Miren las bandas gruesas de colágeno y los nódulos, ¿verdad?, que se ven en la cirrosis. Entonces, este hígado, ¿sí?, de un paciente cirrótico, digamos que le suspendemos la causa de la cirrosis. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, los hepatocitos pueden proliferar, pueden regenerarse y también la fibrosis puede desaparecer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La arquitectura no se va a borrar, ¿verdad? Va a persistir todavía esta cierta nodularidad, ¿verdad? Nada va a quedar como antes, pero fíjense la capacidad que tiene el hígado de regenerarse y también de la fibrosis terminar por disminuir. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es con respecto a los mecanismos de lesión que vamos a ver de forma general. Entonces, vamos a hablar primero acerca de lo que se llama la insuficiencia hepática. Entonces, la insuficiencia hepática, como dice su nombre, consiste en la pérdida, ¿verdad?, de la funcionalidad del hígado. Y cuando hay manifestaciones de la insuficiencia hepática, tiene que haber una pérdida del 80 al 90% de esa función del hígado. ¿Ok? Vamos a ver que, perdón, un ratito, muchachos, mil disculpas.
Mil disculpas, muchachos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia hepática es una condición muy grave, ¿sí? Es la más grave de todas las hepatopatías y tiene una mortalidad de cerca del 80%, ¿sí? Vamos a ver que esta puede ser aguda cuando se manifiesta de forma súbita o masiva, puede ser lenta, progresiva, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una insuficiencia crónica y podemos ver una insuficiencia aguda que se establece dentro de una hepatopatía crónica, ¿verdad? Entonces se llama insuficiencia aguda sobre crónica, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero de la insuficiencia hepática aguda. La insuficiencia hepática aguda se define, ¿verdad?, como aquella hepatopatía asociada a una encefalopatía y coagulopatía a las 26 semanas siguientes a una lesión hepática inicial y tiene que haber ausencia de una hepatopatía previa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque las causas son muy diferentes, ¿sí? Vamos a ver que en esta insuficiencia hepática aguda va a haber una necrosis hepática masiva y con mucha alta frecuencia esto está asociado a fármacos, ¿sí? Como paracetamol, por ejemplo, o algunas toxinas, pero mucho más frecuente, ¿verdad? El, el consumo de paracetamol está asociado a esta insuficiencia hepática aguda por necrosis hepática masiva. ¿Cómo vamos a ver estos hígados, ¿verdad?, en un paciente con insuficiencia hepática aguda? Vamos a ver que el hígado por lo general es pequeño, puede estar retraído, ¿sí? Vamos a ver necrosis hepática masiva con extensas áreas de pérdida del parénquima, ¿sí? Cercano, ¿verdad?, los hepatocitos en regeneración, ¿sí? Podemos ver reacción cicatrizal y ductulillar dependiendo de la naturaleza de la agresión y la duración de la misma. Es muy variable, ¿verdad? Por lo general, si la lesión es muy aguda y masiva, no va a dar tiempo a una reacción cicatrizal, ¿ok? Y también se puede ver en algunos casos una esteatosis microvesicular difusa. Esto se ve más todavía en mujeres embarazadas y tienen una muy alta mortalidad. Entonces aquí tenemos el hígado, ¿verdad? Entonces, por teoría, recuérdense que el hígado debe verse más retraído y tiene este puntillado medio rojizo difuso, ¿verdad? Por las hemorragias que tiene. Entonces, miren, la superficie es lisa, brillante, ¿verdad? Por la congestión y la hiperemia y ese puntillado hemorrágico difuso que vemos, ¿verdad? Por la hemorragia masiva. Vamos a ver aquí, fíjense, acá debería estar la vena central. Y vamos a ver toda esta zona, ¿verdad? Formando esa necrosis confluente, donde los hepatocitos están necróticos, ¿ok? Entonces se llama necrosis confluente alrededor de la vena central. Principalmente se ve en la zona 3, ¿verdad? Acá tenemos el espacio porta. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la insuficiencia hepática aguda, ¿verdad? Se puede manifestar con náuseas, vómitos, ictericia, por supuesto, ¿verdad? La ictericia por la acumulación de la bilirrubina en sangre, y eso va a la piel y las mucosas. Encefalopatía, ¿verdad? Como el hígado no puede metabolizar ciertos productos, va a haber un aumento del amoníaco en sangre que va a llevar a eh, producir trastornos, ¿verdad?, en los neurotransmisores, con alteración de la conciencia, confusión, estupor, coma y muerte inclusive en ciertos pacientes, ¿verdad? Por supuesto, va a haber defectos en la coagulación, el hígado no produce factores de coagulación, puede haber hemorragias. Esas pueden ser pequeñas como pueden ser muy importantes, ¿verdad? Fíjense, puede haber simples hematomas o puede haber inclusive una hemorragia con riesgo vital, ¿sí? Puede haber síntomas y signos de hipertensión portal, que les voy a mostrar más adelante, vamos a hablar de esto, y síndrome hepatorrenal, que hace referencia a una lesión renal secundario, ¿verdad?, a la lesión hepática. Y vamos a ver que si la enfermedad progresa, por supuesto va a llevar a una falla multiorgánica y el paciente va a fallecer. Bueno, ¿cómo se establece o cómo se diferencia en una insuficiencia hepática crónica? Vamos a ver que la insuficiencia hepática crónica es
una condición, ¿verdad?, que se establece de forma lenta, progresiva. Entonces, generalmente hay tiempo para que haya cicatrices. Por lo tanto, está muy a menudo asociado a cirrosis, ¿ok? Vamos a ver que está asociado, por ejemplo, a hepatitis crónicas, como la hepatitis por hepatitis B, o sea, hepatitis virales, ¿verdad? Por hepatitis B, C, tenemos también lo que se llama esteatosis no alcohólica y la hepatopatía alcohólica, ¿sí? Vamos a ver que esta insuficiencia hepática crónica se clasifica en compensada, parcialmente compensada y descompensada a través de una clasificación que se llama clasificación de Child-Pugh, ¿sí? Vamos a ver que esto es muy importante, ¿verdad? Porque va a determinar, ¿verdad? La mortalidad, ¿verdad? El riesgo que tienen estos pacientes, ¿sí? Va a predecir su evolución. Algo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la cirrosis, por ejemplo, es que no existe un tipo especial de cirrosis. O sea, todas las cirrosis son, no se pueden diferenciar, ¿verdad? Vamos a ver que muchas condiciones pueden producir cirrosis. Hay distintos tipos de hepatopatías crónicas que producen cirrosis y tienen morfologías muy distintas, muy diferentes. ¿Sí? La fisiopatología inclusive es muy distinta, muy diferente, ¿verdad? No existe un patrón típico, que como les dije, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de cirrosis, estamos hablando de una enfermedad hepática crónica grave, pero no terminal, ¿ok? No necesariamente una enfermedad terminal. Bueno, ¿cómo vamos a ver un hígado, verdad? Dentro del contexto de una insuficiencia renal crónica. Por supuesto, la cirrosis, ¿verdad? Vamos a ver que esa afectación es difusa. Todo el hígado está afectado y va a tener estos nódulos. Los nódulos consisten en nódulos parenquimatosos regenerativos, ¿sí? O sea, los hepatocitos se regeneran y forman estos nódulos. ¿Y por qué forman nódulos? Porque a sus lados hay fibrosis, hay bandas densas de tejido colagénico que le contiene. Por lo tanto, les da esa formación nodular. ¿Ok? Vamos a ver que va a haber reacción ductiliar, o sea, los ductos van a proliferar, estos ductos que están dentro del espacio Port, ¿sí? Van a proliferar, ¿sí? Y se debe ver a la regeneración parenquimatosa por ser las madres hepáticas, ¿verdad? Que también influyen en la cicatrización, ¿sí? Y no se olviden lo que les dije, esta cicatrización puede regredir, ¿verdad? Puede regresar, ¿sí? Pero no desaparece totalmente. Lo que ocurre es un adelgazamiento de estas cicatrices, ¿ok? Entonces aquí tenemos una imagen macroscópica de un hígado, donde vemos su superficie, fíjense, lobulada, ¿verdad? ¿Por qué? Por estos nódulos que tiene, ¿sí? Entonces miren cómo la nodularidad es difusa, todo el hígado está afectado, ¿verdad? Y el hígado puede estar tanto aumentado de tamaño como puede estar disminuido, ¿ok? O sea, el tamaño del hígado en sí no define si hay cirrosis, ¿verdad? La cirrosis viene a ser ese aspecto nodular que tiene y es de forma difusa. Si cortamos, fíjense, los nódulos que vemos, ¿sí? Entonces, todos estos nódulos que vemos aquí están separados por bandas gruesas de colágeno, ¿sí? Y aquí tenemos otra imagen, fíjense la superficie del hígado como es polilobulada, ¿verdad? Por la presencia de estos nódulos, ¿ok? Aquí otra vez, otra imagen, fíjense los nódulos, ¿sí? Y a la histología es esto lo que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver nódulos parenquimatosos, ¿sí? Que están contenidos por tractos fibrosos o de colágeno, ¿ok? Entonces esta es una tinción en HIE donde en realidad mucho no se puede apreciar a no ser que el hígado esté bien cirrótico y ya en fase terminal, ¿verdad? Entonces muchas veces se necesita tinciones especiales para ver esa nodularidad, no es tan sencillo, ¿ok? Entonces acá tenemos una coloración donde es un tricrómico de Majori, donde
se ve de color azul las bandas de colágeno, ¿verdad? Y fíjense cómo están conteniendo estos nódulos. Estos son los nódulos parenquimatosos de regeneración separados por las bandas gruesas de colágeno, ¿verdad? Entonces es lo que vemos dentro de una cirrosis, ¿ok? Si miramos los espacios portas, ¿verdad? Vamos a ver que en los espacios portas va a haber una gran cantidad de ductos, ¿verdad? Eso es lo que se llama, ¿verdad? La proliferación ductulillar, ¿sí? ¿Cuál es la clínica y la evolución de estos pacientes, ¿verdad? Con insuficiencia hepática crónica? Es bastante variable. Vamos a ver que hasta un 40% inclusive son asintomáticos, pero aquellos que manifiestan ciertas molestias pueden ser como anorexia, pérdida de peso, debilidad. Por supuesto, va a haber un aumento de la bilirrubina en sangre, por lo tanto se va a manifestar con ictericia de piel y mucosas. Y esto es muy pruriginoso, pica mucho, ¿sí? Entonces hay prurito también. Vamos a ver que hay síntomas de encefalopatía, ¿verdad? Como hay aumento del amoníaco en sangre, esto va a producir daño a nivel de las neuronas, del sistema nervioso, por lo tanto, manifestaciones desde, eh, como puede ser cefalea, estupor, ¿verdad? Coma, inclusive muerte, ¿verdad? Puede haber sangrado. ¿Por qué? Porque no se olviden que hay disminución de los factores de coagulación, riesgo a hemorragias, y como estos pacientes tienen síntomas de hipertensión portal, ¿verdad? Les voy a explicar después, pueden sufrir rupturas de lo que se llaman varices esofágicas, que habíamos hablado ya, que las varices esofágicas se ven en pacientes con hepatopatías crónicas, ¿verdad? También va a haber hiperestrogenismo, ¿sí? O sea, un aumento del estrógeno en sangre, esto se ve en hombres, ¿verdad? Que va a producir un hipogonadismo y una ginecomastia, ¿sí? Hay una alteración del estado hormonal también. El paciente está propenso a sufrir infecciones y síndrome, perdón, hepatorrenal. Y algo muy importante, ¿verdad? Con respecto a la cirrosis, tiene un riesgo a un carcinoma hepatocelular, ¿ok? Tiene un riesgo relativo a evolucionar a un carcinoma. Bueno, ¿en qué consiste la hipertensión portal que tanto le estuve hablando, ¿verdad? La hipertensión portal se define como el aumento de la resistencia del flujo sanguíneo en la circulación portal, ¿sí? Vamos a ver que por diversos factores va a existir un aumento en la producción, ¿verdad? De ciertas sustancias vasoconstrictoras, como lo son endotelina, angiotensinógeno y algunos eicosanoides, ¿sí? Esto va a producir una alteración del flujo sanguíneo porque tenemos estas cicatrices fibrosas y nódulos parenquimatosos, entonces hay una alteración del flujo a nivel del hígado, ¿sí? Entonces, puede haber inclusive anastomosis arterial, ¿verdad? Arterioportal, aumenta la presión dentro del sistema portal, ¿sí? Vamos a ver que va a haber una liberación de ciertas sustancias vasodilatadoras, pero no a nivel hepático, sino a nivel esplácnico, ¿sí? Como prostaciclina, factor de necrosis tumoral, eh, óxido nitroso, que va a hacer que aumente más todavía el flujo sanguíneo a nivel del hígado, ¿verdad? Y esta hipertensión portal se clasifica en prehepática, intrahepática y posthepática. Les voy a mostrar. Entonces acá tengo un dibujo esquemático donde tenemos el hígado, ¿sí? No se olviden que la hipertensión portal se clasificaba en posthepática, intrahepática y prehepática, ¿sí? Entonces, la prehepática hace énfasis a cualquier condición que está antes de los sinusoides hepáticos, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una obstrucción de la vena porta, ¿sí? O alguna condición que aumente la presión dentro, ¿verdad? De la circulación portal, pero antes de entrar el hígado, ¿sí? Puede ser dentro del hígado, ¿sí? Ahí ya hay muchas causas, por ejemplo, la cirrosis, tumores, metástasis, amiloidosis, etcétera. Hay muchas causas, ¿sí? Y luego tenemos las posthepáticas, que van a ser las venas que están ya por arriba o por fuera del hígado, ¿verdad?
a nivel por encima. Entonces acá tenemos las diferentes causas, como les dije, ¿verdad? Entonces primero la intrahepática, que es la más frecuente. Cualquier tipo de cirrosis va a llevar a una hipertensión portal, ¿verdad? De tipo intrahepático, ¿sí? Después tenemos lo que se llama la hiperplasia nodular regenerativa, cirrosis biliar primaria, esquistosomiasis, ¿sí? La transformación grasa masiva, enfermedad granulomatosa fibrosante difusa, ¿verdad? Como sarcoidosis, tumores malignos infiltrantes, tanto primarios como metastásicos, ¿sí? Amiloidosis, etc. O sea, cualquier daño a nivel del hígado puede terminar produciendo una hipertensión portal. Después tenemos las prehepáticas, fíjense, trombosis obstructiva de la vena porta, por ejemplo, ¿sí? O una estenosis de la vena porta antes de su ramificación dentro del hígado, ¿sí? Y las posthepáticas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca derecha grave, ¿sí? Que va a hacer que la sangre se estanque, ¿verdad? En el hígado, no puede llegar al corazón y del corazón bombear al resto del cuerpo. Entonces, se congestiona por debajo de la circulación del corazón, o sea, se queda en el hígado. También va a llevar a una hipertensión portal. Ese es de tipo posthepático. La pericarditis constrictiva, ¿verdad? Y así. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas propias de la hipertensión portal? Vamos a ver que estas se manifiestan por ascitis, que es la acumulación de líquido dentro del espacio peritoneal. Esto se ve en el 85% de los casos, ¿sí? Y recién es clínicamente detectable cuando existe un volumen mayor a medio litro, o sea, 500 ml, ¿sí? Vamos a ver que como hay un aumento de la resistencia vascular dentro del hígado, la sangre busca otros lugares y utiliza, por ejemplo, las comunicaciones portosistémicas, ¿sí? Tenemos los plexos hemorroidales y los plexos a nivel gastroesofágico. De ahí lo que se forma, ¿verdad? Esas varices esofágicas. También vamos a ver que el bazo, ¿verdad? Va a estar congestivo y va a haber una esplenomegalia. Y por supuesto, ¿verdad? Síntomas de encefalopatía por el aumento del amoníaco en sangre, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen donde les muestro, ¿verdad? El vaso. Este es un vaso aumentado de tamaño, una esplenomegalia, ¿sí? Debido a una congestión vascular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo al hígado no puede llegar fácilmente, entonces va por los otros lados y ahí va al vaso y esto está totalmente congestivo, está aumentado de tamaño, se llama esplenomegalia congestiva. Acá tenemos una imagen donde les muestro las arañas vasculares, ¿sí? Fíjense, serían como, eh, no me viene el nombre, sí, varices, ¿sí? Son varices a nivel cutáneo, por ejemplo, esto puede haber a nivel periumbilical y tiene un aspecto en, ¿cómo se dice? Aspecto en medusa, ¿verdad? Que es la figura mitológica griega, ¿verdad? Que tiene las serpientes, ¿verdad? Como pelo. Entonces tiene ese aspecto. Eso se ve a nivel periumbilical. Tenemos aquí las varices esofágicas, fíjense, donde podemos ver los vasos sanguíneos de gran tamaño a nivel gastroesofágico. Y luego tenemos, como les dije, la insuficiencia hepática crónica agudizada, o sea, crónica sobreaguda, donde en estados de hepatopatía crónica estable o compensada, de repente empieza a aparecer signos de... Esa es la definición. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, muchachos, para continuar? Hasta ahora no, profe. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la hepatitis alcohólica, ¿sí? Entonces, eh,
no es que vamos a hablar de la hepatitis alcohólica, sino vamos a hablar en realidad sobre la hepatopatía alcohólica, o sea, todos los espectros que son producidos por el daño hepático secundario al alcohol. Entonces tenemos que tener en cuenta que el consumo de alcohol es una de las causas principales de hepatopatía, ¿sí? Vamos a ver que el alcohol es responsable del 3,8% de muertes en el mundo, ¿sí? Y es un factor de riesgo de muerte importante, ¿sí? Existen tres espectros de lesiones o tres formas de lesiones. Tenemos la simple acumulación de grasa dentro de los hepatocitos que se llama esteatosis. Tenemos la inflamación del hígado, ¿verdad? Asociado ya a este depósito graso, ¿verdad? Que se llama esteatohepatitis. Y luego tenemos la esteatofibrosis, que luego evoluciona a la cirrosis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la patogenia de la hepatopatía crónica? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que ingestas diarias de alcohol, de 80 gramos de alcohol, genera un riesgo significativo para una lesión hepática, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No todos otra vez llegan a desarrollar cirrosis, solamente el 10 al 15% de los alcohólicos empiezan a desarrollar cirrosis, por lo cual no se conoce del todo por qué algunos sí desarrollan cirrosis y otros no. Por ejemplo, se piensa que hay ciertos factores que lo condicionan, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres son más susceptibles que los hombres porque ellas tienen estrógeno y el estrógeno generalmente aumenta la permeabilidad intestinal de ciertas endotoxinas que aumenta, ¿verdad? Que produce una mayor lesión a nivel del hígado, ¿sí? Después tenemos diferencias étnicas, genéticas, ¿sí? Hay una mayor frecuencia de cirrosis en pacientes afroamericanos, ¿verdad? Alcohólicos afroamericanos. Y eso se debe principalmente a los polimorfismos genéticos, ¿sí? Y tenemos también ciertos trastornos o comorbilidades, por ejemplo, sobrecarga de hierro, hepatitis virales, ¿sí? Etcétera. Si ustedes quieren saber, o sea, quieren cuantificar la cantidad en gramos de alcohol que consumen, ¿verdad? Existe una fórmula, que es esta que está aquí. Uno sabe los gramos de alcohol que consume mediante el volumen de alcohol que consume, ¿sí? Expresados en cc por la graduación por una constante que es 0,8 dividido 100. Y de esa manera uno determina, ¿verdad?, la cantidad de alcohol que uno consume, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que concentraciones mayores de 80 gramos al día es un riesgo significativo para desarrollar una lesión hepática, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar de del espectro de lesiones de la hepatopatía alcohólica. Entonces tenemos primero lo que se llama la esteatosis hepática o simplemente el hígado graso, ¿sí? Vamos a ver que la exposición de alcohol produce la esteatosis, ¿sí? Existe una disfunción de las membranas mitocondriales, también existe una hipoxia y un aumento del estrés oxidativo. Todo eso va a condicionar a un aumento de la NADH, ¿sí? Que genera un trastorno en el ensamble y la secreción de lipoproteína. Por lo tanto, acumulan, ¿verdad?, estos lípidos dentro de la célula. ¿Cómo vamos a ver macroscópicamente un hígado graso? Por lo general, el hígado está aumentado de tamaño, tiene una consistencia blanda y va a tener una coloración medio amarillenta, ¿sí? Los hepatocitos van a acumular gotas de lípidos, ¿sí? Estas gotas son de tamaño variable que generalmente confluyen y forman una gran gota y se parecen muchísimo a los adipocitos. Entonces acá tenemos, fíjense, un corte del hígado, donde vemos un hígado aumentado de tamaño, tiene una superficie lisa y miren la coloración, una coloración medio amarillenta. Y en la histología, aquí podemos ver, este es el espacio porta y aquí tenemos los lobulillos hepáticos, donde podemos ver, fíjense, las gotas de grasa dentro del citoplasma de los hepatocitos, ¿ok? Entonces esto se llama esteatosis hepática, ¿sí? Acá vemos otra vez, fíjense,
los hepatocitos que parecen más adipocitos que otra cosa, ¿verdad? Acá podemos ver, inicialmente son pequeñas gotas de lípidos que luego confluyen formando gotas mucho mayores. ¿Ok? Vamos a ver que estas lesiones inician inicialmente en la zona 3 y después pueden afectar de forma difusa todo el lóbulo. Acá tenemos una coloración especial para ver el colágeno. Este sería el espacio porta y aquí el lobulillo. Fíjense cómo hay un mínimo depósito, ¿verdad?, de colágeno entre los lobulillos, ¿verdad? Y a nivel de la vena central puede haber una fibrosis perivenular. ¿Ok? Entonces ya empieza a haber un leve grado de lesión hepática asociado a fibrosis. Podemos ver los hepatocitos degenerados, ¿sí? Algunos glóbulos hialinos dentro de su citoplasma. Generalmente es asintomático, ¿sí? Simplemente puede manifestarse, ¿verdad?, con un agrandamiento del hígado, se llama hepatomegalia, ¿sí? Puede haber un ligero incremento de la bilirrubina y fosfatasa alcalina en sangre. El tratamiento, simplemente la abstinencia, ¿verdad?, al alcohol y una dieta adecuada, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo que se llama la hepatitis alcohólica o la esteatohepatitis alcohólica, ¿sí? Vamos a ver que en este caso, además de la esteatosis, se le va a agregar una inflamación del hígado, ¿sí? Vamos a ver que en esta condición va a existir una peroxidación de los lípidos, ¿sí? Principalmente producido por el acetaldehído durante el metabolismo del alcohol, que también produce alteración de la función del citoesqueleto y la membrana celular, ¿sí? También genera especies reactivas de oxígeno y disminuye ciertos factores antioxidantes como el glutatión, por ejemplo. Entonces, macroscópicamente, la esteatohepatitis no tiene un aspecto típico, ¿sí? Puede ser un hígado graso macroscópicamente y a nivel micro vamos a encontrar que además de tener la esteatosis, se le va a agregar, ¿verdad?, mayor lesión de los hepatocitos como tumefacción, necrosis. Tenemos estos cuerpos de mayorident, ¿sí?, que son unos materiales amorfos sinófilos dentro del citoplasma. ¿Sí? Y vamos a ver esto, infiltración por células inflamatorias, ¿sí? Y tienen que ser neutrófilos, ¿sí? Estos neutrófilos van a infiltrar, ¿verdad?, los lobulillos. Entonces acá tenemos una imagen a gran aumento para mostrarles. Fíjense, esta es la esteatosis hepática, ¿verdad?, con las gotas de lípido entre los hepatocitos. Fíjense, vemos estos glóbulos hialinos, que son los cuerpos de Mallory, que no es tampoco específico porque se puede ver también en hepatitis virales, ¿ok? Simplemente son acúmulos de proteínas del citoesqueleto. Y fíjense el infiltrado inflamatorio con neutrófilos. Esto sí es característico de la hepatitis alcohólica, ¿sí? Los neutrófilos infiltrando, ¿verdad?, a los lobulillos hepáticos. Acá, por ejemplo, les muestro, ¿verdad?, los hepatocitos grasos, ¿verdad?, y estos cuerpos o glóbulos hialinos que son los cuerpos de Mayo, ¿sí? Acá podemos ver, fíjense, un infiltrado inflamatorio rico en neutrófilos, ¿sí? Asociado, ¿verdad?, a la esteatosis, ¿sí?, y algunos que otros cuerpos de Mallory. Acá tenemos otra imagen, lastimosamente es en blanco y negro, donde podemos ver los neutrófilos infiltrando, ¿verdad?, los lobulillos hepáticos. Y aquí podemos ver la esteatosis hepática también asociada. Entonces esto es una esteatohepatitis. Aquí tenemos, este sería la vena central, ¿sí? Y hay como una fibrosis. La lesión empieza en la zona 3, ¿verdad? Entonces acá ya hay una lesión importante con una fibrosis importante. Aquí podemos ver también otra tinción especial que nos muestra, ¿verdad?, la fibrosis que hay entre los hepatocitos, ¿sí? Por lo general, este cuadro de esteatohepatitis se produce tras un consumo bastante fuerte o bastante intenso de alcohol, ¿sí?
Puede haber malestares inespecíficos, anorexia, pérdida de peso, molestias abdominales y hepatomegalia dolorosa, ¿sí? Vamos a ver que analíticamente va a haber una hiperbilirrubinemia, o sea, un aumento de la bilirrubina en sangre, con aumento de las transaminasas, ¿sí? Generalmente esto es por la lesión hepática, ¿sí? Hay liberación de las transaminasas en sangre, también elevación de fosfatasa alcalina, y va a haber un aumento de neutrófilos en sangre, una neutrofilia, ¿ok? El pronóstico es bastante impredecible, ¿sí? No se puede saber bien. Existe un riesgo de muerte, pero es bajo, 10 al 20%, ¿sí? Y no se olviden también que esto puede llevar a evolucionar a una cirrosis. El tratamiento es una nutrición adecuada, la abstinencia del alcohol, y esto lentamente va a desaparecer, ¿verdad? Y regresar. Sin embargo, en algunos casos puede persistir y evolucionar a una cirrosis. Bueno, después tenemos la esteatofibrosis alcohólica, ¿verdad? O sea, la cirrosis, ¿sí? Simplemente para diferenciar del resto de la cirrosis. Vamos a ver que existe una respuesta inflamatoria de las células de Kupffer ante sustancias proinflamatorias, como lo son necrosis, eh, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Tenemos interleucinas, factor de crecimiento transformante, etcétera, ¿sí? Va a haber una estimulación de las células estrelladas, ¿sí? Que va a producir una vasoconstricción y por supuesto va a llevar a una hipertensión portal. Macroscópicamente vamos a ver un hígado cirrótico, ¿verdad? Entonces el hígado va a tener una coloración pardo amarillenta, puede estar aumentada como disminuida, retraída, ¿sí? Y microscópicamente vamos a empezar a ver, ¿verdad? Eh, una cirrosis mucho más marcada, ¿verdad? Vamos a ver nódulos de regeneración y bandas de fibrosis, ¿ok? Eso sería ya en el estadio terminal de una cirrosis. Cuando empieza una fibrosis dentro del espectro de una hepatopatía alcohólica, los cambios también se inician en la zona 3, ¿sí? Podemos ver esa fibrosis alrededor de las venas centrales, como ya les mencioné, ¿sí? Vamos a ver la cicatriz perisinusoidal, vamos a ver tabiques fibrosos, ¿sí? Y vamos a ver los nódulos de regeneración, como ya les mencioné, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver, fíjense el hígado aumentado de tamaño, tiene una coloración medio parduzca, amarillenta, y tiene una superficie lobulada, ¿verdad? Por la nodularidad de este órgano. Si hacemos un corte, ahí vamos a poder apreciar mucho mejor los nódulos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un hígado cirrótico. A la microscopía vamos a ver, fíjense, ¿verdad? El nódulo regenerativo separado por bandas gruesas de colágeno. Como hay una cirrosis, es una lesión lenta y progresiva, fíjense, hay una reacción de los ductos con una proliferación ductulillar. Podemos ver estos que se llaman puentes fibrosos, ¿sí? Acá tenemos otras imágenes donde podemos ver, fíjense, los nódulos regenerativos y los hepatocitos, ¿verdad? Tienen ese aspecto graso, ¿verdad? ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Asintomática muchas veces y el descubrimiento a veces puede ser en la autopsia, ¿verdad? Donde vemos un paciente que sufre una hepatopatía acelerada ante una situación de estrés, por ejemplo, una infección o un traumatismo, ¿verdad? O puede haber síntomas de insuficiencia hepática crónica que ya habíamos hablado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el pronóstico de la hepatopatía alcohólica es bastante variable, ¿sí? Aquellos pacientes que dejan de consumir alcohol, ¿verdad? No presentan ictericia, ascitis o hematemesis, pueden sobrevivir, o sea, el 90% de ellos sobrevive 5 años, ¿sí? O sea, tienen un buen pronóstico. Y aquellos que no dejan el hábito, ¿verdad? Vicioso, continúan bebiendo, van a tener una sobrevida menor, 50 al 60%. Y tenemos que tener en cuenta que también existe, ¿verdad?
un riesgo para evolucionar a un hepatocarcinoma. Este riesgo es más asociado a la cirrosis, ¿ok? No a la simple esteatosis ni a la esteatopatitis, sino a la cirrosis, ¿ok? Entonces, resumiendo, tenemos que tener en cuenta que dentro del espectro de las hepatopatías alcohólicas tenemos la esteatosis, la hepatitis o esteatohepatitis y la cirrosis. Todo va a depender mucho, ¿verdad?, de la evolución y el grado de concentración del consumo de alcohol, ¿sí? Fíjense que aquellos pacientes, ¿verdad?, que consumen, ¿verdad?, de forma prolongada, ¿verdad?, concentraciones altas de alcohol, puede producir una esteatosis. Y de repente consumen una concentración mucho mayor, mucho más brusca, va a llevarle a una hepatitis, ¿sí? Y episodios repetitivos de esteatopatitis puede llevarle a una cirrosis. Y lo mismo, ¿verdad? Una exposición continua y prolongada de alcohol va a llevar a una cirrosis, ¿ok? Bueno. Luego tenemos las hepatopatías de origen metabólico, ¿sí? Dentro de las hepatopatías de origen metabólico, vamos a hablar de lo que se llama la esteatosis hepática no alcohólica. O sea, hay también una condición de esteatosis hepática que no está relacionada al alcohol. Tenemos que tener en cuenta que esta esteatosis hepática no alcohólica, ¿sí?, engloba un grupo de trastornos que comparten la aparición de esteatosis hepática en pacientes que no consumen alcohol, ¿sí? O si consumen en muy poca cantidad, tiene que ser 20 gramos por semana. Es una de las causas más frecuentes de hepatopatías crónicas, ¿sí? Y generalmente tiene una mayor prevalencia en un grupo de hispanos, ¿ok? Entonces los latinoamericanos tienen un mayor riesgo a esta esteatosis hepática no alcohólica. ¿Por qué? Y generalmente porque está asociado a esto que se llama síndrome metabólico, ¿sí? El síndrome metabólico se define como una alteración del metabolismo, ¿verdad? Con obesidad y alteración del metabolismo de los carbohidratos. Sería como una prediabetes, ¿sí? Y también tiene un riesgo a un hepatocarcinoma. Bueno, no se conoce bien la causa, la patogenia de esta entidad, pero se cree que existe un modelo, ¿verdad?, de dos golpes, donde existe una resistencia a la insulina. Acuérdense que estos pacientes sufren, ¿verdad?, de lo que se llama un síndrome metabólico. Esta resistencia a la insulina va a producir una menor producción de adiponectina y un aumento de la producción de factor de necrosis tumoral e interleucina 6, lo que va a llevar a una lesión oxidativa a nivel hepatocelular, ¿sí?, con necrosis e inflamación de los hepatocitos, ¿ok? Entonces se piensa que esa es la causa de la esteatosis hepática no alcohólica. Macroscópicamente va a ser igual que una esteatosis alcohólica, ¿verdad? O sea, un hígado de tamaño aumentado o puede ser retraído, una coloración amarillenta, ¿sí? No hay un patrón definitivo, típico, ¿verdad? Y microscópicamente vamos a ver eh, la acumulación de gotas lipídicas dentro de los hepatocitos, ¿ok? No se olviden que por lo general no está asociado a inflamación. Si estamos viendo inflamación, necrosis o cicatrices, ya estamos hablando de una lesión ya bien establecida y con algunas que otras complicaciones, ¿ok? Vamos a ver que la lesión, si hay infiltración de células inflamatorias, estas no van a ser neutrófilos, ¿ok? Estas suelen ser más linfocitos y plasmocitos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Entonces acá tenemos un hígado, fíjense, el hígado aumentado de tamaño, tiene una coloración en este caso un poco más amarronada, pero ligeramente amarillenta, anaranjada, ¿sí? Superficie lisa. Y a la histología va a tener el mismo aspecto, ¿verdad?, que una esteatosis alcohólica. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, es la clínica y la evolución. Vamos a ver que estos pacientes con esteatosis hepática
no alcohólicas, ¿verdad? La gran mayoría se manifiesta con una esteatosis hepática aislada nada más, ¿sí? Con una progresión a cirrosis nula o mínima. Y en algunos pacientes se puede establecer un grado de inflamación, ¿sí? Y son esos los pacientes que tienen un riesgo a evolucionar a una cirrosis, ¿sí? Y aquellos que evolucionan, por supuesto, a una cirrosis van a tener un riesgo a descompensarse, ¿verdad? A sufrir una insuficiencia eh, aguda sobre crónica y una evolución o un riesgo a un carcinoma hepatocelular. ¿Ok? También tenemos la hemocromatosis. ¿Sí? La hemocromatosis viene a ser eh, el depósito de hierro en exceso dentro eh, del hígado, ¿verdad? Vamos a ver que en estos pacientes existe una absorción excesiva de hierro y este se deposita en diferentes órganos. Y por supuesto, como estamos hablando de hígado, en el hígado. ¿Sí? Esto puede ser hereditario, o sea, puede ser primario o puede ser secundario. ¿Sí? Vamos a ver que las lesiones causadas por el exceso de hierro generalmente son lesiones lentas, ¿sí? Produce cirrosis, una cirrosis de tipo micronodular con nódulos pequeños, puede llevar a una diabetes mellitus, ¿sí? Porque el hierro también se deposita en el páncreas con una destrucción progresiva del páncreas y también hay una alteración de la pigmentación de la piel, ¿sí? Entonces acá tenemos simplemente un cuadro para mostrarle la hemocromatosis hereditaria o primaria y la hemocromatosis secundaria, también se llama simplemente hemosiderosis. Todas las causas que hay son bastante extensas, simplemente para comentar. Bueno, más o menos lo que ocurre en en la hemosiderosis eh, es que el contenido total de hierro corporal es regulado por la absorción intestinal. Entonces vamos a ver que estos pacientes absorben una gran cantidad de hierro en el tracto digestivo, ¿sí? Entonces esa absorción de hierro en exceso es lo que después produce una lesión a nivel hepático, ¿verdad? Con una producción más, una mayor producción, ¿verdad? De radicales libres, ¿sí? Etcétera. Vamos a ver que estos hepatocitos, ¿sí? Van a producir una menor concentración de esto que se llama hepcidina, ¿sí? Y la hepcidina tiene mucha relación con la absorción, o sea, regula, ¿verdad? Los canales de hierro, ¿sí? Entonces, a estos pacientes que sufren de una hemocromatosis, ¿sí? Primaria o hereditaria, generalmente esa absorción en exceso del hierro se debe a la secreción, la escasa secreción de esta hepcidina, ¿sí? Entonces la hepcidina, como hay baja concentración, no puede regular estos canales de hierro y existe una gran absorción de hierro, ¿ok? Ahora, ¿por qué existe una baja concentración de hepcidina? Y porque puede haber una reducción en la síntesis de esta hepcidina por mutaciones en ciertos receptores, ¿sí? O ciertos receptores como lo que vemos aquí, ¿verdad? HJB, TFR2, HFE, etc. Entonces, estos receptores mutan, ¿sí? Y llevan a una menor producción de hepcidina, lo cual no puede controlar la absorción de hierro, por lo tanto existe una gran sobrecarga y una gran absorción de hierro, ¿sí? Que produce consecuentemente una lesión del hígado, ¿ok? Eh, Vamos a ver morfológicamente qué cambios, ¿sí? Vamos a ver que el hierro se va a depositar en exceso en diferentes órganos, como el hígado, páncreas, el miocardio, en la hipófisis, suprarrenal, tiroides, paratiroides, etcétera, ¿sí? A nivel del páncreas, por ejemplo, puede llevar a una fibrosis pancreática y en el hígado verá la cirrosis. Macroscópicamente vamos a ver un hígado agrandado, ¿sí? Con una coloración parduzca o una coloración achocolatada, ¿sí? Si la lesión
es más establecida, podemos ver que hay grados de cirrosis, ¿ok? Entonces aquí fíjense, el hígado, la coloración que tiene, una coloración amarronada más oscura, ¿verdad? Bien achocolatada, ¿sí? Y a mayor aumento podemos apreciar la nodularidad. Fíjense, acá tenemos ya una cirrosis, ¿verdad? Hepática. Entonces, microscópicamente vamos a ver el depósito de estos de hierro, ¿verdad? En forma de gránulos de hemosiderina, ¿sí? Dentro del citoplasma de los hepatocitos, ¿sí? Vamos a ver que la afectación es progresiva, ¿sí? Primero se inicia, ¿verdad? En la zona 3 y luego se afecta todo el lobulillo, ¿sí? Vamos a ver que puede haber inclusive pigmentación de los ductos biliares y las células de Kupffer, ¿sí? Generalmente hay ausencia de inflamación. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver, fíjense, los hepatocitos como tienen el citoplasma granulado de un color marrón medio, sí, un color amarronado, ¿verdad? Entonces esto es lo que se llama hemosiderosis, ¿sí? Y es por el depósito aumentado de hierro dentro de los hepatocitos, ¿ok? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial, por supuesto, ¿verdad? Con la colestasis, que es la acumulación de bilis dentro de las células hepáticas y los ductos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago esa distinción? Uno es bilis y el otro es hemosiderina, o sea, hierro. Entonces hago tinciones especiales. Por ejemplo, una tinción que se llama azul de Prusia. Casi, acá les quiero mostrar nada más los hepatocitos y los macrófagos cargados, ¿verdad? De hemosiderina. Esta es la tinción especial, se llama azul de Prusia y nos revela, ¿verdad? El contenido de hierro de esta célula. Entonces ahí hacemos el diagnóstico diferencial de la colestasis, que muchas veces es difícil, ¿verdad? Porque los dos son pigmentos amarronados. Acá vemos otra vez, fíjense, el, la gran cantidad de hierro que hay. La tinción se llama azul de Prusia, ¿ok? En otros órganos, por ejemplo en el páncreas, vamos a ver una pigmentación intensa con fibrosis difusa y atrofia del parénquima, ¿sí? Vamos a ver que el corazón puede también tener un aumento de tamaño con una coloración parduzca, ¿sí? Podemos ver la piel que va a tener una coloración gris metálica, ¿sí? También puede haber depósito dentro de las articulaciones que va a producir algo como una pseudogota y en las gónadas puede producir atrofias, ¿sí? ¿Por qué? Por la afectación del eje hipotálamo hipofisario. Acá tenemos una imagen donde vemos el páncreas, ¿sí? Fíjense, el páncreas está dentro de la grasa retroperitoneal, ¿verdad? Esto es la parte de la grasa del páncreas. Y fíjense el páncreas como tiene una coloración más amarronada, ¿verdad? Muchas veces es difícil diferenciar, ¿verdad? El páncreas de la grasa, ¿verdad? Pero acá se ve demasiado bien por el depósito de hierro dentro del páncreas. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que las manifestaciones clínicas de estos pacientes es raro antes de los 40 años porque es una lesión lenta y progresiva, ¿sí? Afecta más a hombres que mujeres y generalmente hay hepatomegalia, dolor abdominal, la pigmentación de la piel, como ya vimos, la diabetes, cuando hay afectación pancreática, cardiomiopatía, artritis, ¿verdad? Hipogonadismo, ¿verdad? Si están afectados estos órganos, ¿sí? Y también existe un riesgo para carcinoma hepatocelular, no se olviden, ¿sí? Un riesgo 200 veces más que la población general. Y luego tenemos la enfermedad de Wilson, ¿sí? La enfermedad de Wilson es un trastorno caracterizado por la acumulación de cobre dentro de muchos órganos y tejidos, ¿verdad? En este caso dentro del hígado. Esto se debe, ¿verdad?, a una mutación en un gen que se encarga de la excreción de cobre hacia la bilis, ¿ok? Entonces, en vez de excretar hacia la bilis, el cobre se acumula dentro de las células eh, hepáticas y también luego a la sangre.
Entonces, como les dije, la mutación de lo que se llama ATP7B determina una reducción en el transporte de cobre hacia la bilis, ¿sí? Este altera su incorporación a la ceruloplasmina, que es la proteína transportadora de cobre en sangre, ¿sí? Y su secreción en sangre. Vamos a ver que este depósito de cobre en el hígado va a producir lesiones hepáticas por un aumento de la producción de radicales libres, ¿ok? Entonces ese es el mecanismo de lesión que va a producir. Microscópicamente vamos a ver cambios hepáticos muy variables, ¿sí? Vamos a ver que el hepatocito generalmente tolera un poco más, ¿verdad?, el cobre, por lo tanto es muy variable. Puede haber cambios de esteatosis, esteatohepatitis, cirrosis, o sea, es muy variable, ¿sí? Muy, pero muy variable. Vamos a ver que la edad de aparición y presentación también es muy variable. Puede variar entre los 6 años a los 40 años de edad, ¿sí? Puede producir una hepatopatía aguda como crónica, ¿sí? Entonces es bastante variable. Puede haber una afectación neurológica con temblor, falta de coordinación, corea, coreastatosis o distonía, ¿sí? Hay que hacer diagnóstico diferencial con Parkinson. También puede producir depresión, fobias, conductas compulsivas, estados de ánimo lábil, ¿sí? Y anemia hemolítica. Y ya terminando tenemos lo que se llama la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Entonces, la deficiencia de alfa-1 tripsina ustedes ya saben, ya que está asociado a una patología pulmonar que es el enfisema pulmonar, ¿verdad? El alfa-1 antitripsina tiene funciones como la inhibición de ciertas proteasas, como elastasa, catexina G y proteinasa 3, ¿sí? Vamos a ver que en el hígado puede producir una lesión hepática, ¿verdad?, por una acumulación de proteínas mal plegadas de forma errónea dentro del citoplasma, ¿verdad?, que lleva a una lesión hepática. Entonces esto produce un estrés celular que puede llevar a una apoptosis. No todos los pacientes van a desarrollar una hepatopatía, solamente el 10 al 15 de ellos llega a desarrollar una hepatopatía, ¿sí? Por lo tanto, no se conoce bien, pero puede haber otros factores implicados. Macroscópicamente no hay un aspecto típico, por lo tanto no hay forma de describirlos, pero microscópicamente sí. Vamos a ver unos glóbulos hialinos de color eosinófilo, ¿sí?, que mediante tinciones de ácido periódico de Schiff, estos se tiñen más intensamente, ¿verdad? Y pueden estar asociados a una estatosis, hepatitis, colestasis y fibrosis, ¿ok? Entonces, esta es una imagen donde tenemos una coloración de paz, donde tiñe, fíjense, de color intenso estos glóbulos hialinos, ¿sí? Estos glóbulos no son los glóbulos de Mallory-Dent, ¿sí? No se confundan, ¿ok? Por eso tenemos que hacer tinciones especiales. Si hacemos un PAS, un ácido periódico de Schiff, y esos glóbulos se tiñen de forma más intensa, entonces esto es lo que se ven dentro del espectro de el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿ok? Ya tenemos otra coloración, también es un PAS, y ahí podemos ver los glóbulos, ¿sí? Entonces esto se ve dentro del déficit de alfa-1 antitripsina. Podemos ver que puede manifestarse como una hepatitis neonatal con ictericia, ¿sí?, por colestasis. Puede producir, por ejemplo, en la adolescencia, hepatitis, cirrosis, enfisema, no se olviden, ¿sí? Puede haber recuperación de estos pacientes o puede cronificarse, ¿ok? Entonces es bastante variable. Y también hay un riesgo para carcinoma hepatocelular, fíjense, ¿sí? Un 2 al 3% de estos individuos desarrolla un carcinoma hepatocelular. Y eso es todo. No sé si